Hay varias perspectivas con las que tratar el tema de cómo la crisis de refugiados está afectando a los Balcanes. Por una parte, hay que tener en cuenta que países como Serbia tienen su propia experiencia de refugiados. Muchos de ellos han sido refugiados, incluidos algunos de sus líderes. Con lo cual, la primera reacción, en concreto de Serbia, ha sido positiva, de asistencia y también una retórica de apoyo a los refugiados, con una especie de empatía. Pero lo cierto es que la otra cara de la imagen es que han crecido tensiones entre países como Croacia y Serbia, en la medida en que Croacia ha cerrado las fronteras y el temor es que muchos de estos refugiados se queden en la región. Con lo cual, si bien a corto plazo la reacción de algunos países a la crisis de refugiados, como es el caso de Serbia, ha sido positiva, el miedo es que, por una parte, dada la situación de tapón que se va a crear en la región y el cierre de fronteras de países como Hungría y Croacia, no haya perspectivas a largo plazo de qué va a pasar con estas miles de personas. Estamos hablando de que diariamente en Serbia cruzan entre 5.000 y 7.000 personas. Dos, que el futuro a nivel político-social de miles de refugiados, si al final se tienen que quedar en Balcanes, y cuál va a ser el impacto para la convivencia social. Está por ver que esto vaya a ser positivo. Y tres, que esta crisis contribuya a empeorar la situación en una región de por sí ya frágil, tanto por sus propios legados como por la crisis económica y en general la falta de perspectivas. Las contradicciones del proceso de integración europea de los Balcanes es que, por una parte, tienes algunos países candidatos como Serbia, Albania o la antigua República Yugoslava de Macedonia, que teóricamente deberían estar incardinados hacia la integración europea. Pero por otra parte vemos recurrentes episodios de tensiones, como fue el caso este verano en la conmemoración en Bosnia del 20 aniversario del genocidio de Srebrenica, violencia en Macedonia, de origen un poco difuso, y también protestas populares, por ejemplo, en Montenegro, en la propia Macedonia. Lo cierto es que nuestra impresión, confirmada en este viaje, es que la Unión Europea está perdiendo influencia en la región, y está perdiendo influencia, por una parte, por la propia crisis dentro de la Unión Europea, es decir, la idea de Brexit, la crisis de la eurozona y en general la propia incertidumbre que afecta al futuro de la Unión, y por otra parte la propia incertidumbre del futuro del proceso de ampliación a los Balcanes, teniendo en cuenta que el presidente de la Comisión, Juncker, ha anunciado una congelación de las adhesiones a nuevos miembros en los próximos 5 años. Con lo cual, Europa se encuentra en una región en la que teóricamente es el actor líder, o es una región que oficialmente la narrativa es integración europea, pero de hecho, si tú hablas con la gente ahí en la región, esto tanto gobiernos como sociedad civil, lo cierto es que Europa no es claro que sea el actor líder, aunque sí es la narrativa principal, que las reformas, sobre todo en áreas de los llamados criterios políticos de Copenhague, como la reforma judicial, el imperio de la ley, lucha contra la corrupción, están más bien estancadas, incluidos en países candidatos, y se habla de la vuelta de líderes autoritarios. Es la idea del modelo Orbán o el modelo incluso Erdogan. Es decir, la idea de que tienes países que teóricamente son países candidatos, pero con modos de gobernanza que no se parecen tanto al modelo ideal europeo, también en cuestión dentro de la Unión. Entonces, ante este espacio de poder que está dejando la Unión Europea, el temor es que este espacio sea ocupado por otros actores, algunos de los cuales tienen una tradición de presencia estratégica en la región. Es el caso de Rusia, que en verano vetó una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el genocidio de Srebrenica, y que en general la impresión en el terreno es que está reafirmando sus ambiciones, que no van a llegar al mismo nivel que su presencia, pongamos, en Ucrania, en el espacio postsoviético inmediato, pero sí tienen interés en que esta región de alguna manera tampoco pivote directamente a lo que se llama el marco euroatlántico. Y son más ambiguos en lo que es la integración de la Unión Europea, por ejemplo, en países como Bosnia. Por lo tanto, ante la debilidad del modelo europeo y un vacío de poder, el riesgo es que este vacío sea colmado por estados que tienen intereses diferentes a la Unión Europea. No solo Rusia, se habla de China, se habla de los países del Golfo,
y se habla de una Turquía en relaciones complicadas con la Unión Europea. Otra de las cuestiones que siguen latentes en la mesa es el llamado proceso de normalización de las relaciones entre Belgrado y Pristina, el llamado diálogo Serbia-Kosovo, que facilitó la Unión Europea en primavera de 2013. Y nuestra visita coincidió con una de las controversias que periódicamente afectan a este diálogo por la revelación de un documento teórico de la Unión Europea en el que se delimitaban una serie de pautas para las negociaciones que no eran del gusto de Serbia, incluido la mención de no diálogo Pristina-Belgrado, pero diálogo Serbia-Kosovo, porque como saben, Serbia no reconoce la independencia de Kosovo y la postura oficial serbia es normalización de relaciones sí, reconocimiento no. La perspectiva a medio y largo plazo de este diálogo es compleja, porque si bien en la reciente cumbre de Viena, dentro del llamado proceso de Berlín, se llegaron a una serie de acuerdos entre Pristina y Belgrado, por ejemplo la llamada nueva asociación de municipalidades serbias que se autogobernaría en el norte de Kosovo, lo cierto es que hay coletazos nacionalistas tanto en Serbia como en Kosovo. Y eso le ha llevado a algunos líderes serbios a hacer declaraciones que entre la opción Unión Europea y dejar Kosovo, o incluso la opción quedarnos con Kosovo y tener relaciones más fuertes con Rusia, pues algunos serbios o muchos serbios apostarían por mantener las relaciones con Rusia y no reconocer Kosovo. Hay que tener en cuenta que en Serbia hay vínculos emocionales, que no objetivos realmente, pero sobre todo emocionales con Rusia. Entonces, lo que decía es que a medio y largo plazo no está claro cuál es el llamado endgame. Para algunos estados europeos, Serbia no podría entrar teniendo todavía un conflicto con Kosovo, sobre todo teniendo en cuenta precedentes como el Chipre. Mientras que para otros estados europeos no puede ser que el capítulo 35, que incluye el diálogo con Kosovo, se obligue a Serbia a reconocer Kosovo. Pero lo cierto es que hay una grandísima ambigüedad, y eso lo notas cuando estás en Kosovo y en Belgrado, sobre cuál sería el estatus final de estas discusiones. Porque ahora mismo las discusiones son sobre cuestiones técnicas o cuestiones institucionales de ámbito político, como reparto de poder, representación de serbios en la Policía Norte de Kosovo, etc. Mientras que, si bien esta es la situación en Serbia, en Kosovo lo que está conduciendo este diálogo es a un incremento de la influencia política, que no representatividad política, de grupos nacionalistas como el llamado BT Vendosje, el Partido de la Autodeterminación, que no reconoce este diálogo con Serbia y pues ya se habla en términos de traidores, etcétera, al gobierno de Kosovo que está llevando a cabo estas discusiones con Serbia. Con lo cual tenemos un acuerdo que teóricamente debería contribuir a normalizar las relaciones entre ambas capitales, pero tenemos riesgos nacionalistas en ambas partes y mucha ambigüedad sobre cuál es el estatus final, teniendo en cuenta que algunos estados como España todavía no reconocen la independencia de Kosovo.